Estamos ya en compañía de los congresistas Juan José Díaz Dios, de Fuerza Popular, candidato a la tercera vicepresidencia del Congreso por el movimiento fujimorista, y José Gutiérrez, congresista de Gana Perú, y hasta ahora, ¿no? Presidente de la Comisión de Presupuesto, ya mañana. No, hasta mañana. Presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Buenas noches y bienvenidos a ambos. Buenas noches. Bueno, un comentario sobre esto. La verdad que ya segundo día que vamos dando cuenta de estos negocios de Antauro Inc. Y estás anunciando el tercer día, además. No, seguro, así como viene, nos estamos divirtiendo todas las noches acá. ¿Qué piensan de esto? Bueno, la verdad preocupante, ¿no? Yo creo, independientemente de que podamos reírnos, lo cierto es que esto preocupa, indigna seguramente a la gran mayoría de peruanos que nos están siguiendo, y peruanos en el extranjero, que se preguntarán qué está pasando en el Perú. Y de alguna manera cómo está quedando el presidente de la República. Desde mi punto de vista está haciendo un papelón tremendo. Porque lo llevan a un penal, digamos, de mucha flexibilidad, hermano, en el que hace, recibe demás, y no solamente para cuestiones personales, sino para hacer negocios. No, pero además, sino porque además el señor presidente había dicho públicamente que había dado la orden a sus ministros, a cualquier funcionario, que no favorezca a su familia. Lo cierto es que ya tampoco es el primer caso. Tenemos el caso del señor Alexis Humala, que incluso tiene un informe de la Comisión de Fiscalización que está lista para ser debatida en el Pleno, y que lamentablemente, porque la mesa directiva está en manos del oficialismo, no ha sido debatido hasta el día de hoy. Precisamente por eso es que Fuerza Popular está presentando esta lista de oposición alternativa, a quien lamentamos está liderando la candidatura oficial, que es el señor Freddy Otárola. Pero reitero, no es el primer caso. Se suma nuevamente el señor Antauro Humala, y nuevamente lo que debería verse una investigación directa, concreta, rápida de parte del Congreso de la República, no se da por una alianza por blindaje que existe en el Congreso de la República. Y eso insisto, y yo creo que llega el momento de ponerle un final, y reitero, por eso... Va más allá del tema del INPE, por supuesto, ¿no? Claro, reitero, va desde el presidente que dio su palabra, a menos, Mario, que el señor Humala nos esté mintiendo a todos y de verdad sí tenga conocimiento de esto, y sí esté autorizando que sus familiares estén haciéndose la gran transformación en sus bolsillos. Yo espero que no, por lo sería gravísimo, pero o nadie le hace caso a Ollanta Humala, o realmente sí sabe y se está haciendo el loco. Congresista Gutiérrez. A ver, Mario, hay que ser objetivos. Cuando la información sale a medias, parece que no se entiende bien, y sobre todo la responsabilidad ante la opinión pública es hablar con la verdad. Y ha señalado que no está bien, y permítame corregir. Y es que el presidente en ningún momento ha tenido ninguna participación en decir si el señor Antauro Humala está en tal penal o en cuál penal. Nosotros respetamos la estabilidad jurídica del país, y no solamente la respetamos en el discurso, sino vamos mucho más allá en nuestra misma práctica. El Poder Judicial tiene un estamento, un sistema, y nosotros respetamos como tal, como lo respetamos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Eso es nuestra formación, de alguna forma democrática, que nos hace distinguir las cosas una hacia otra. Y la segunda, nosotros sí creemos al presidente, no porque lo ha dicho el presidente una vez, sino en reiteradas oportunidades, y porque lo han certificado cada uno de los ministros cuando se les ha entrevistado respecto al interés de la atención a los familiares del presidente. Han dicho, nosotros tenemos la orden directa que no vamos a atender a los familiares del señor presidente porque podría estar cuestionado ciertamente. O sea, estamos hablando acá de un par de estafadores. Para mí que sí, mí que sí, pero bueno... Pero segunda pregunta, congresista Gutiérrez, con estas evidencias, ¿no queda claro que el señor Antauro Humala no debería estar en ese penal? ¿Debería estar custodiado en otro tipo de centro? El cuestionamiento que usted hace está muy bien, pero no le haga el cuestionamiento, ni hay que aprovechar, y ahí Juan ha aprovechado muy mal, creo, enseñar nuevamente al presidente. O sea, pero hay autoridades que están permitiendo ese tipo de cosas. Está muy bien, pero hay que cuestionarle, pues. O sea, hay que cuestionar al Poder Judicial, o sea, hay que cuestionarlo con propiedad. ¿Quién ha hecho que el señor de la base naval pase a otro penal? ¿El presidente de la República? Lo que el pueblo tiene que saber es que no. El presidente, es más, tiene el respeto absoluto a la institucionalidad que representa el Poder Judicial, y como tal lo ha demostrado. Han habido fallos adversos al mismo gobierno, y él lo ha tomado como tal, con el respeto que se merece esa instancia de poder, que hay que respetarlo todos los peruanos, comenzando el presidente. De tal manera que hay que aclarar esos temas, Mario, como para, en primer lugar, no en todos los casos que sean cuestionados o que aparezcan como denuncias, de primera hay que jalarle al presidente, Eso yo no lo veo bien, no lo veo serio, porque no es así y no es verdad. Lo segundo, sí es cierto, Mario, hay que llevar a una correcta investigación, que se esclarezcan los hechos, y ciertamente si tiene una connotación, por lo menos, o visos de que puede ir jalándonos a un tema de corrupción, de chantaje, de presión, o lo que pueda llamarse en el calificativo del tipo penal en su momento, hay que hacerlo. Y en ese sentido, ¿ustedes van a permitir
vamos a hablar de la elección de la mesa directiva, pero ¿no deberían permitir que la comisión de fiscalización esté en manos de la oposición? O sea, ya por el caso de Toledo está claro que no debería estar en manos de Perú Posible, porque había habido un acuerdo para que caiga en manos de Perú Posible. Pero tal como están las cosas, lo ideal y el mejor mensaje que se le podría dar a la población es que la oposición dirija la comisión de fiscalización. Yo tengo una opinión. ¿Cuál es? Yo creo que por lo menos por este año no debería presidir Perú Posible, en tanto y cuanto el Pleno del Congreso aprobó que sea la comisión de fiscalización la que lo investigue de manera especial. O sea, ¿usted sí cree que debe ser la oposición? Eso es lo que yo creo. Naturalmente, la invocación sería al presidente Toledo y a su bancada, para que se desprenda de la comisión. Claro. Pero si no se desprendió de Pilar Freitas, menos se va a desprender de la comisión de fiscalización. No creo que no. Estas cosas que han pasado en el Parlamento, la crisis, nos llevan a una madurez más rápida y a la responsabilidad de poder reflexionar sobre lo que tiene que hacer una actuación transparente y limpia, y que no tiene que haber pues en absoluto una mancha, o por lo menos la sospecha de lo que le quisieran. Es más, yo no entiendo si hay un proceso en el Ministerio Público que está haciendo inclusive de dominio de los medios de prensa, ya no hay nada que hacer. O sea, que el Congreso lo investigue, que el Congreso asuma la responsabilidad de llevar adelante esta investigación, ya es un acuerdo, entonces que siga para adelante. Vuelvo a repetir, soy de la opinión personal, que la comisión de fiscalización no debería estar, por lo menos por ahora, ni en el oficialismo ni en Perú Posible. No, en el oficialismo nunca lo ha estado, ni pensamos. No, por supuesto, pero me parece una postura bastante democrática la suya, ¿no? Honestamente, se lo digo, ojalá, congresista. Dos cosas. Primero, yo pensé que el gobernante en el PS era Ollantumala, y por lo tanto el responsable que las cárceles sean seguras. Pero de repente me estoy equivocando, debería decir señora Nadine Heredia, no lo sé, vamos a ver luego qué pasa. No, pero yo eso es muy bajo, Juan. Te estoy explicando, no, nada que bajo, estoy explicando por qué, permíteme ahora dar mi opinión. El INPE en ningún momento ha trasladado. Déjame terminar la idea. Lo que no me parece, y que los ciudadanos estoy seguro no van a estar de acuerdo con el congresista José Gutiérrez, es que en todo el Perú la única cárcel segura sea la base naval. O sea, ¿por qué tenemos que llevar a un asesino de policías solamente a la cárcel naval? Este gobierno no está en condiciones, y le hablo al señor Ollantumala para que no se ofenda cuando me refiero a la primera dama, que tiene en efecto otra denuncia de injerencias en diferentes ministerios. Pero ¿por qué el gobierno del señor Ollantumala no nos puede garantizar a los peruanos que vamos a tener cárceles seguras? Reitero, necesariamente el asesino de policía Santero Humala tiene que ir a la base naval para que no se pongan a hacer sus negociados, y no solamente hablamos de estafadores que estén tomando el nombre de Santero Humala, tenemos cartas, tenemos audios, tenemos fotos, ¿qué más? Para que haya una investigación. Por otro lado, saludo que el congresista José Gutiérrez diga que no es conveniente que Perú Posible tenga la presidencia de la Comisión de Fiscalización positivo, teniendo la principal investigación en el caso de Alejandro Toledo. Sin embargo, su candidato oficialista a la presidencia del Congreso, el señor Otárola, de manera enérgica anunció en el último pleno ordinario del Congreso de la República que sí o sí, que de todas maneras la presidencia va a estar en manos de Perú Posible, a pesar de que el principal investigado va a ser el propio líder de Perú Posible, Alejandro Toledo. Estamos a punto de ver otra testarudez similar a la que hemos visto para la repartija. Lo lógico sería, Mario, que el congresista José Gutiérrez entonces anuncie que va a votar, por lo menos en abstención, en la presidencia del señor Freddy Otárola. Y si no, públicamente le pregunto al señor Otárola, de repente alguien le pasa la voz, llama por teléfono al canal y nos dice si se mantiene o no, si se ratifica o no, en esta posición, por supuesto, absurda y testaruda de seguir pretendiendo que por un acuerdo le va a seguir restando credibilidad al propio Congreso de la República. Así es, y no lo podemos permitir nosotros de ninguna manera, y por eso estamos postulando nosotros. Ahorita vamos a hablar de esa candidatura. Yo no voy a responder a la testarudez expresada acá, porque sencillamente nos merecemos absoluto respeto. Pero testarudez no es una mala palabra, es una mala acción respecto. Sí, pero es ofensiva. A ver, ¿cómo le puedo? Quiero cambiar el objetivo entonces. Es que mire, si usted a alguien le dice testarudo... Insistencia ciega. ¿No es cierto? Insistencia ciega. Por eso, o sea, lo está ciertamente ofendiendo, porque los fundamentos de su actuación en el Congreso de Otárola... Aclaro la situación. La testarudez la mostraron todos los grupos políticos que insistieron con sus candidatos. Correcto. Ok, perfecto. Correcto. Es testarudez. Correcto. Es la insistencia en algo que se veía inviable. Exactamente. Claro, eso correcto. Okay. Pero como conducta personal ciertamente es ofensivo, Mario. Sobre todo cuando hablamos de un colega como Freddy Otárola, que para mí, en principio, se merece mi absoluto respeto. Es verdad, ha tenido reacciones muy fuertes. Mi calificativo va
no solamente a Otárola en general, o sea, va en general quienes han permitido que se llegue a esa situación, no frente a Freddy haciendo un punto aparte, porque un poco Juan lo dijo de manera ya individual, entonces eso no sería correcto, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Pero bueno, para llevar retiro la palabra. Un diálogo, creo, de nivel de altura, perfecto. merece 100 adjetivos de esa naturaleza, ¿no? Ningún problema. Entonces, mira, para nosotros Freddy es un referente que muestra mucha dedicación y tal vez demasiada expresión fuerte con relación a sus intervenciones en los plenos, y naturalmente eso ha hecho que algunos sectores de la conformación de este pleno, que son los 130, ha mostrado un poco su recelo frente a la posible conducción. Pero los que conocemos sus credenciales democráticas podemos certificar que es un hombre que en principio viene de su formación como notario, y ser notario ya de por sí te lleva a tener cierta pulcritud en el manejo de la función pública, porque ellos son, no siendo funcionarios públicos, ejercen toda una labor muy importante en el país, y ciertamente en la conducción de la mesa directiva va a asumir una conducta muy plural, muy abierta, debería, y sobre no todo congresista, demócrata. Yo lo que sí he anotado... Porque esa es la garantía de nuestra bancada. Está además, muy bien, ¿no? pero digamos, usted sabe siempre que en toda bancada, sea del gobierno o de la oposición, hay piezas que cumplen roles, ¿no es cierto? Como en el teatro hay papeles que la gente cumple. Y Otárola es, por lo que hemos podido percibir, más allá de que esté equivocado o no, muy férreo en la defensa de algunas cosas que algunos hemos considerado indefendibles. Entonces, pero es parte pues, de su militancia política y tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no es cierto? Lo que sucede es que ahora va a ser presidente del primer órgano de poder del Estado. Entonces va a requerir de una amplitud de generar consensos, de recibir, un poco como lo hizo Víctor Isla, que hay que reconocer que lo hizo, ¿no? Hace un año atrás, el cuestionamiento que le hacían a Isla, no solamente eran esas, sus credenciales democráticas de apertura, sino vinculadas prácticamente... O sea, no quiero repetir, pero... Lo que pasa es que en comparación con la gestión de Bogotá puede ser una cosa abismal. O sea, les repito, le presentaron como pero lo peor que puede existir. Y a resultas, después de un año, podemos reconocer que ha sido muy plural, muy abierto, muy democrático, y que ciertamente hemos cometido todos de manera colegiada errores que la ciudadanía nos ha hecho retroceder. También hay que reconocer esos éxitos personales, y para mí, de verdad, y yo lo reconozco como ustedes y como cualquier ciudadano puede reconocer. Y queremos que ese mensaje dado por Víctor sea el mensaje también de Freddy. Y confiamos en él y por eso lo respaldamos. De la concertación, de la apertura, del diálogo, congresista. Bueno, yo la verdad lo que creo es que vamos a tener un Bogotá sin miniatura, y esto es peligroso. Esto la verdad, en un contexto además que me pone a pensar y analizar un poco, empezando en voz alta, en un contexto de desprestigio del Congreso, que hemos salido todos golpeados con el tema del TC y el funcionario del Banco Central y Defensoría del Pueblo. ¿Por qué escoger probablemente al congresista más confrontacional de Gana Perú para que vaya a la presidencia del Congreso? Esto ya es preocupante. ¿No será realmente que tienen intereses de que siga el desprestigio del Congreso con miras a una constituyente? Ya, reitero, esto ya no es tema de bromas. Sí, porque algunos hablan que no va a ser propiamente un psicoreal, sino una convocatoria constituyente, pero la figura Lucio Gutierrista. Es bastante, reitero, preocupante para la democracia. Lamentablemente, en estos momentos la oposición debería estar más unida que nunca. Pero lo que hemos visto es un Solidaridad Nacional que en un primer momento había garantizado su apoyo al congresista Bedoya, que por cierto nosotros íbamos a apoyar sin tener ninguna vicepresidencia en esa lista. Y eso lo puede confirmar el propio congresista Bedoya o los voceros del PPC. Pero ni bien declinó al congresista Bedoya, inmediatamente hasta su propia bancada ya estaba en la lista oficialista. Y esto evidentemente tampoco se ve bien de cara a la opinión pública. Nosotros, por lo menos como Fuerza Popular, nos mantenemos, creo ahora más que nunca, como única y fuerza de oposición. Creemos que tiene que haber en este momento una mesa directiva de oposición que además agilice derechos de las minorías como las interpelaciones. Pero congresista, ahí voy yo. Entiendo, o sea, yo ayer lo he dicho en dos oportunidades, creo que frente a lo ocurrido era indispensable que la oposición, aunque sea por un tema de gesto político, afirme una candidatura alternativa. Pero lo que veo después termina siendo la candidatura del fujimorismo. ¿Por qué esa incapacidad de la oposición articular a lo consistente? Lamentablemente parece que existen intereses, reitero, individuales, y te lo estoy diciendo. En el caso nuestro, apoyamos la candidatura de un congresista que no era de nuestra bancada,
sin que se congresista Bedoya, sin tener ninguna vicepresidencia en esa lista, no íbamos a participar en esa lista, o sea, era a cambio de nada, simplemente reconociendo las calidades profesionales, personales, le tocó la puerta al PPC y ya están habrá que preguntarles a ellos, claro, a cambio de una vicepresidencia, entre comillas, segura, inmediatamente todos van para allá. Entonces, ¿de qué oposición estamos hablando? Claro, desarticulado. Y reitero, en un momento realmente de crisis, en un momento en el cual pareciera que el interés del gobierno es desprestigiar aún más el Congreso, yo lamento que el resto de bancadas hayan antepuesto en todo caso intereses particulares a participar en una mesa directiva, como se dice de repente en el pueblo, por un patrullero o por un seguridad adicional, y estén dando espaldas a lo que debería ser en efecto por lo menos una muestra clara, una mesa directiva integrada por diferentes partidos de oposición, una oposición seria, que apoye lo bueno y que por supuesto levante la voz en temas preocupantes como este proyecto que es bastante peligroso de el servicio voluntario, donde quieren contratar pues a miles de jóvenes no voluntarios, porque se les va a pagar imitando, creemos nosotros, una militancia tipo chavista que se dio y que se sigue dando en Venezuela. Entonces, este tipo de cosas que preocupan sin lugar a dudas para la democracia, debería haber dado una muestra clara de una oposición unida. Reiteramos, lamentamos eso y por eso nosotros como Fujimorismo, Fuerza Popular ha presentado una lista, es verdad, única. Estamos solos, pero no porque nos guste estar solos, nos hubiera encantado, reitero, que hubiera mantenido la candidatura, por ejemplo, del congresista Bedoya. Lamentablemente, por cuestiones que ya no conocemos o que en todo caso cada bancada tendrá que explicar, declinó el congresista Bedoya porque y ahora votos por ahí había, ¿no? O sea, ha habido hasta ayer al mediodía era una posibilidad. Ahora lo que tenemos, reitero, no solamente una candidatura de gana, pero que tiene todo su derecho también en pretender tener otro año más la presidencia del Congreso. Pero a mí me parece muy extraño, reitero, que se haya escogido al congresista más confrontacional que teniendo otros cuadros. El propio congresista José Gutiérrez, que le reconozco actitud de diálogo, Anajara, en fin, podemos ir dando nombres, Delgado, Urquizo. Es que aquí terminamos, ha ganado una facción del oficialismo y por sobre otra. No, ninguna de esas, Mario. En verdad, yo no quiero que este set sea motivo de adjetivos que siempre lo he rechazado. O sea, yo no podría decir jamás podría decir que el señor Freddy Otárola sea el Abugataz miniatura, como no podría decir, por ejemplo, que Juan José Díaz Dios es el chiquitito de Vladimiro Montesino, ¿no? Estamos hablando de un delincuente, José, yo entiendo que no es tu intención compararlo con un delincuente. Por el régimen, es evidentemente hecho con un ánimo de repente jocoso, que si lo has tomado mal, retiro, pero en realidad no lo estoy diciendo yo, es un tema que se está haciendo conocido en redes sociales, en fin. Bueno, es un apodo popular, digámoslo, ¿no? Pasemos de eso, porque además nosotros sí queremos mucho, respetamos mucho a Freddy como a Daniel, sabemos cuáles son sus temperamentos políticos, ellos se han formado en las calles, no vienen de cuna de oro, no vienen recomendados por el poder político o el poder económico que puede auspiciarte una candidatura, sino vienen tal vez trajinados desde abajo y ese fragor lo trasladan en el pleno y es mal visto ciertamente. Pero que ellos mismos hacen sus esfuerzos más enormes por hacer y transmitir sobre todo tranquilidad. Esto se da mañana. Va a haber 2 postulaciones, en democracia ganan las mayorías y después de eso volteamos la página y hay que exigir que esta mesa directiva nueva ejerza su prerrogativa constitucionalmente hablando dentro de la democracia. Correcto. Y lo segundo que debo zanjar de una vez por todas, el presidente de la República puso su vida en riesgo por rescatar la democracia. Número 1. Segundo, postuló a unas elecciones presidenciales donde todo decía que él había ganado, pero que ciertamente las cifras oficiales reconocían a otro como presidente. Igual dijo, bueno, respeto esa decisión. Aun cuando tengo cifras acá que me dan a mí como ganador, yo voy a respetar. 2 veces su demostración de demócrata. Tercero, ahora que ha ganado las elecciones, ha ganado sobre la sustentación social de los más pobres del país. Sin embargo, ha llamado a los empresarios y decir, mire señores, yo he venido acá por los más pobres del país. Ellos me han respaldado con su voto y también hoy que soy presidente no puedo dejar a ustedes atrás.
Bueno, esas expropiaciones que fueron materia de campaña, del susto político de esas campañas negras, fueron despejadas. Hoy día el empresariado del Perú está tranquilo. Bueno, y esa garantía, para terminar, Mario, y esa garantía le damos hoy día al país en decirle que el presidente Humala no tiene la mínima intención ni el interés en poder disolver este Parlamento. Todo lo contrario, alienta a que se fortalezca. Y si no hemos hecho caso sus palabras reflexivas antes de la elección del tribunal y posteriormente a ella, y que se ha dado este desencadenamiento, hay que llamarlo más para corrección. Perfecto. Pero en todo caso, presidente, mi querido Mario, muchas gracias. Y Juan, nunca más, o sea, no hay que poner ese susto, porque sabe que eso nos pone en riesgo en el país. No, por eso, y eso es lo que y eso queremos nosotros desde la bancada. Estamos vinculados eso es con lo el que presidente estrechamente, lo que descartarlo de una vez por lo que todas, estamos esperando que justamente sea el discurso del 28 de julio, un Lo va a discurso hacer Mario. convocador, concertador, de apertura a la buena voluntad, a la confianza de la gente. reafirmando la democracia. Eso es lo que esperamos. Nunca más disolución del Congreso, nunca más tancazos, nunca más despidos masivos, nunca más muchas cosas que ya aprendimos. Por eso revisamos la historia, Vamos Mario. a conversar luego justamente del discurso presidencial los siguientes días, así que cordialmente invitados a hacer ese diálogo democrático y en este espacio. Y hacerle seguimiento a los discursos del 2011-2012. Así es. Habrá que recordarle el gas de 12 soles que sigue esperando la población. Ese es otro tema. Y mañana lo vamos a Vamos decir. a ver, Vamos a ver. otra Ya lo vez estamos sigue haciendo, ¿ah? prometiendo. Vamos a ver, gracias a a ambos por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a la pausa y les contamos que